El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La Voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Todo joven socialista, todo joven revolucionario debe ser un estudioso de la historia. Decía Simón Bolívar, el padre Bolívar, la historia no es un conjunto de hechos pasados. No, decía Bolívar, la historia es un inmenso vientre que contiene más esperanzas, experiencias, conocimientos que sucesos pasados, y los acontecimientos futuros han de ser superiores a los pasados. En la historia están contenidas la ciencia de la geografía, la matemática, la filosofía, la política, las ciencias sociales están contenidas en ese inmenso vientre que es la historia. Conviértanse ustedes en profundos estudiosos y estudiosas y analistas de la historia política, la historia geográfica, la historia militar, la historia económica, la historia social de Venezuela, de América Latina, del mundo. Solo de allí brota, ¿saben qué? La conciencia. El que no sabe es como el que no ve. ¿Cómo en mí despertó la conciencia? Estudiando, y sobre todo estudiando historia, leyendo viejos libros, viejas cartas, viejos documentos con buenos maestros que tuve. Por eso les oriento, muchachos, permítanmelo, estudien, busquen en la fuente del conocimiento histórico, de la ciencia histórica. Tenemos que ser radicales. Todo joven bolivariano, todo joven socialista, todo joven revolucionario debe ser profundamente radical. Radical. Y José Martí lo explicaba. Radical, porque tenemos que ir a nuestras raíces, a lo más profundo de nuestras raíces. Bienvenidos, bienvenidas, compatriotas, camaradas, a su programa La Voz de Chávez. Hoy se la dedicamos a un tema fundamental para todos y todas, pero principalmente para la juventud: la historia insurgente, el estudio, el análisis de la historia como debe ser, para conocer exactamente la verdad. Y por eso iniciamos con esta palabra viva de nuestro comandante eterno en el Congreso Fundacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, precisamente desde el Estado Bolívar, en el año 2008, donde nuestro comandante insiste en lo que es la historia insurgente, lo que significa para todos y todas, repito, pero fundamentalmente para los jóvenes, el estudio verdadero de la historia, teniendo en cuenta que efectivamente es una ciencia y no es solamente como los historiadores burgueses quieren hacerle entender a alguna gente o quieren sembrarle en la mente de nuestros jóvenes que es una acumulación de hechos pasados, que eso es el pasado, que quizás no hace falta
conocer la historia. Esa es la visión de los burgueses, de pensamiento capitalista, derechista. Nosotros, y por eso dice el comandante Chávez allí, todo joven revolucionario debe estudiar la historia de esta manera como nosotros la asumimos, como una ciencia, y que, cita Chávez al padre libertador, nos sigue diciendo Simón Bolívar, es como un vientre donde se encadenan los hechos pasados con los del presente y apuntan al futuro. La historia verdadera que entonces nosotros estamos denominando, y sobre todo desde el 20 de noviembre del 2018, cuando el presidente Maduro decretó ese día como el Día Nacional de la Historia Insurgente, entendiendo, repito, que es el estudio y el análisis de la historia verdadera. La historia insurgente debemos entenderla también como la enseñanza y el estudio para descolonizar la historia tradicional, la historia burguesa, la historia que nos han querido sembrar desde la Cuarta República hasta nuestros días, porque seguimos luchando con ello. Recordemos que estamos en la construcción del socialismo y por tanto en la construcción de nuevos métodos de enseñanza dentro de todos los planes revolucionarios de este proceso de construcción socialista, repito. No hemos resuelto todo. Entonces, esos viejos antivalores siguen presentes de alguna manera en nuestra sociedad. Y debemos plantearlo así, con toda honestidad y con mucha fuerza, porque es la gran verdad. Es nuestra lucha contra el viejo modelo capitalista que se manifiesta, entre otras maneras, a través de las intenciones de los que defienden ese modelo de desvirtuar la historia. Bueno, para hablar de ese tema, para el conversatorio, hemos invitado al compatriota camarada Pedro Calzadilla, un catedrático revolucionario que está pues con un alto nivel de preparación teórica y práctica para desarrollar con todo lo que eso significa este tema tan importante para nosotros, porque efectivamente Pedro es un historiador egresado como licenciado en Historia de la Universidad Central de Venezuela, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Toulouse, en Francia, es profesor titular de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, cofundador del Centro Nacional de Historia, ha sido ministro en varias oportunidades del gobierno revolucionario, fue presidente del Consejo Nacional Electoral recientemente, entre los años 2021-2023, por supuesto designado, como dice nuestra Constitución, por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Y bueno, recientemente ha sido designado presidente de la Fundación de Centros de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego. Un resumen rápido de la experiencia, los estudios y la práctica, como decía, de nuestro querido camarada Pedro Calzadilla, para conversar sobre este tema tan importante, la historia insurgente. Bienvenido, Pedro. Tu saludo para nuestro pueblo y te pregunto inmediatamente, para que aprovechemos el tiempo, en este tema tan interesante, el debate, que viva, que florezca, que se fortalezca la batalla de las ideas, Pedro, y todos y todas. ¿Cómo debemos entonces entender, además de lo que ya dijo el comandante Chávez, además de lo que yo he mencionado, muy importante saber tu apreciación, que conozcamos todos y todas la apreciación de un historiador revolucionario como tú, querido camarada? ¿Cómo debemos entender entonces la historia insurgente
y cómo podemos decir que surge en Venezuela. Adelante, Pedro. Y bueno, gracias, Adán. Un abrazo. Siempre agradecido y felicitándote por tu programa. Bueno, gran tema, la historia y en particular la historia insurgente. En los últimos tiempos en Venezuela ha ido cobrando fuerza una categoría, un nombre que nosotros nos gusta destacar siempre y me parece muy bueno que lo hayas propuesto como tema para comenzar a conversar. ¿Qué es la historia insurgente? Mucha gente se pregunta, dice, bueno, ¿qué historia? Pero ¿y la historia insurgente? ¿Cómo es esto? ¿Es una historia que insurge? ¿Es la historia insurgente de un pueblo insurgente? Bueno, es un poco de todo, ¿verdad? Esta categoría fue delineándose, delimitándose en el fragor de la batalla de las ideas, con el comandante Chávez, cuando nos invitó a reescribir la historia, a volver a mirarla, a verla desde otras ópticas. Y comenzamos nosotros a desaprender la manera de ver la historia, de interpretarla, de escribirla, y empezamos a mirar cosas que no habíamos mirado, a descubrir en el relato histórico trampas, ideologías, mentiras, mitos, y comenzamos a desmontarlo. Nosotros, buscando maneras de denominarla, nos inspiramos en muchos de los discursos del comandante Chávez cuando enfatizaba el carácter insurgente, insumiso del pueblo venezolano. Y nos gustó la palabra historia insurgente. Es una manera distinta que se aspira a ser una historia que dialoga, que está en sintonía, acorde, que soporta el proyecto nacional Simón Bolívar, el proyecto de nuestra Constitución bolivariana de justicia, de igualdad, de sociedad multiétnica, pluricultural, que apuesta por la visibilización y la inclusión de las mayorías excluidas. Esa es la historia insurgente. Son unos anteojos. Son los anteojos que permiten ver una realidad en el pasado. Es una historia que plantea que esa realidad, ¿verdad?, aparezca lo que no aparecía, lo que estaba oculto, que se visibilicen los invisibilizados, que protagonicen la mayoría del pueblo venezolano, que son los verdaderos protagonistas. Es un proyecto que apuesta por la liberación del pueblo venezolano. Nosotros, cuando digo nosotros, digo el colectivo que se agrupa en la red de memoria, historia y patrimonio, alrededor del Centro Nacional de Historia, del Centro de Estudios Simón Bolívar, del Archivo General de la Nación, de la Revolución Bolivariana. Apostamos a que es necesario liberar la historia, liberar la conciencia histórica para poder liberarnos en el presente. Efectivamente, Pedro y todos y todas, es seguir con el legado de Chávez, el rescate de nuestra memoria histórica. Podemos decir también, es lo que se resume en este concepto de la historia insurgente. Contar la historia, estudiar y analizar nuestra historia como efectivamente ha sucedido. Y no, además, como han intentado desde siempre, como decía, los defensores de la historia burguesa, llevarlo a los estudiantes, al pueblo en general, por pildoritas, se dice comúnmente, como si fuese simplemente una colección de algunas fechas, de algunos hechos aislados, ¿no? Es toda una línea, una secuencia de lo que es nuestra vida desde los tiempos más lejanos hasta nuestros días. Y que ese conocimiento, ese estudio, ese análisis nos debe permitir trabajar como lo estamos haciendo en la construcción de nuestro futuro,
del futuro de nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, de todos nuestros descendientes como colectivo, como comunidad, como nación, como continente. Esa es la historia insurgente, Pedro, totalmente de acuerdo con tu apreciación, con tus ideas. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos para continuar con este conversatorio tan interesante, la historia insurgente. Ya volvemos. Fíjense ustedes esto, este detallito, ¿ves? Este detallito. Y anoche estuve viendo. Descubrimiento de Venezuela. Ustedes saben que ese es un tema que yo cargo aquí, ¿verdad? A flor de piel. Porque forma parte de nuestra conciencia, de nuestra historia. A nuestros indígenas los masacraron. No fue que vinieron a enseñarlos y a civilizarlos. Los masacraron, compadre. Los acabaron casi. ¿Quiénes? Los españoles, pues. Los españoles. Ahora fíjense ustedes este tipo de educación. Esto fue lo que nos enseñaron a nosotros. Cristóbal Colón descubrió América. Según algunos historiadores, nació en Génova, Italia. Colón pensaba que existía una tierra desconocida, pero le trataron de loco. Por dificultades económicas, Colón no tenía recursos para hacer viajes de exploración. Los reyes católicos no disponían de dinero para pagar aquella expedición, y la reina Isabel quería empeñar sus joyas para atender a los gastos. Es que estupidez, ¿no? ¿Qué nos importa a nosotros que la reina Isabel no tuviera dinero y que iba a empeñar sus joyas para pagar los gastos de Colón? Una estupidez. Y Luis de Santángel, alto empleado de la corona de Aragón, ofreció el dinero necesario. No faltaba maestros, los maestros que preguntaban cómo se llamaba el señor que le dio el dinero a la reina. Y uno tenía que aprenderse. Luis de Santángel. Si no estaba rapado, fíjate. Colón, bien provisto para viaje tan importante, en agosto de 1492, se embarcó de Puerto de Palos, en España. Las naves que vino Colón fueron 3, la Pinta, la Niña y la Santa María, tripuladas por 120 marinos. Todo eso se lo preguntaban a uno y lo ponían a dibujar el mapa de España y dónde salió Colón y pasó por las Islas Canarias a dibujarlo, ¿te acuerdas? Uno tenía que rayar el primer viaje, segundo viaje, pintar los 3 barquitos con la bandera de España y todo. Si no le ponían la bandera de España, a la que respetamos infinitamente, pero que en aquel momento era la bandera del imperio, esa es la verdad, entonces estaba raspado. Los indios no tenían bandera. No, ¿para qué? No teníamos bandera, ni teníamos patria. Claro que teníamos patria. Ahora viene lo peor, la lección 28. El objetivo, comprender que con la llegada de comprender que con la llegada de los españoles a Venezuela hubo cambios en las comunidades indígenas. Esta es la forma de llamar la masacre, hubo cambios. Pero ahora viene el desarrollo, que es un atentado, es una ofensa. Mire, si Guaycaipuro oyera esto, yo no sé qué nos hubiera hecho a nosotros, a los maestros. Es un atentado contra nuestra propia sangre, ¿vale? Contra nuestra propia dignidad, contra ese color de Mayerlin que está allí, ese color. Es un atentado contra ella, contra el color de lo negro africano. Es un atentado contra el mare y esos indios nuestros que resistieron tanto y murieron millones defendiendo esta patria contra la invasión española y portuguesa, inglesa, de los imperios de Europa. Continuamos, compatriotas, camaradas, compañeros, compañeras, amigos, amigas, con su programa La Voz de Chávez. La historia insurgente en la que continúa insistiendo nuestro comandante eterno. Allí lo estábamos viendo y oyendo en la inauguración de la Escuela Bolivariana Dr. José María Vargas en el estado Anzoátegui, específicamente en El Tigre, en el 2007. Y
Fíjense cómo está nuestro comandante leyendo uno de los viejos libros de historia con los que enseñaban a nuestros muchachos, muchachas en la Cuarta República y herencia hacia la Quinta República. Bastante de eso se ha resuelto a estas alturas del partido, como decimos tradicionalmente. Pero ojo pelado, porque sabemos que continuamos en una transición. Eso significa que no todo se ha resuelto y por eso nuestro sistema educativo en general debe seguir transformándose. Nuestros docentes, nuestros líderes educativos, lideresas educativos, debemos seguir muy alertas ante estas pretensiones de desvirtuar la historia, de engañar a nuestro pueblo a través de la enseñanza, la divulgación de una falsa historia. Nosotros debemos insistir en el estudio, el análisis de la historia insurgente, como la hemos denominado, que es la historia verdadera, la historia que descoloniza la memoria. Nos decía el comandante Chávez en el primer video, en el segmento anterior, es un punto importantísimo. Estudiar y analizar la historia verdadera crea conciencia en el pueblo, en el colectivo. Y precisamente por eso los defensores del sistema capitalista, de la memoria colonizada, no quieren y siguen insistiendo en que no se enseñe historia, que no se enseñe historia verdadera. Incluso quieren desechar el estudio de la historia hasta como ellos mismos lo plantean. ¿Para qué la historia? Prácticamente dicen. Nosotros entonces, todo lo contrario, insistimos en estudiar, analizar, en conocer profundamente nuestra historia verdadera, que es entonces, Pedro y todos y todas, tener en cuenta que nuestra historia es insurgente, para decirlo también de esa manera. Entonces, Pedro, te pregunto lo siguiente, para continuar el conversatorio. Pudiésemos decir nosotros que esta manera de Chávez enseñarnos la historia, de Chávez insistir en que la historia verdadera, el conocer la historia verdadera crea conciencia. Tú mismo lo decías en tu reflexión anterior, que ustedes, los historiadores revolucionarios, para plantearse este proyecto de historia insurgente tuvieron en cuenta, y por supuesto que así tenía que ser, los discursos de Chávez, los aló presidente, bueno, la insistencia de Chávez en la historia como una ciencia, en esa historia verdadera, en la historia insurgente. Entonces podemos decir que precisamente esa insistencia de Chávez es lo que promueve en definitiva entonces la insurgencia dentro de todo lo que es la conciencia del venezolano. Podemos hablar de la insurgencia en la conciencia, Pedro. A ver, adelante. Bueno, extraordinario. A eso justamente me refería cuando comentaba el esfuerzo del comandante Chávez para el proceso de liberación de la conciencia histórica. Ahí lo vimos haciendo un ejercicio de crítica a la lectura tradicional de nuestra historia, uno de los episodios de los más emblemáticos. Ahí nos llamaba, fíjate, es un ejercicio extraordinariamente educativo para el pueblo, era desbloquear la mirada tradicional haciendo llamados de atención, mostrando, poniendo en evidencia cómo está operando la dominación en el terreno de la conciencia histórica. Allí está uno de los capítulos donde se ejerce con más, de manera más demoledora la opresión en la conciencia histórica. El caso de la conquista que llevó adelante el Imperio Español sobre nuestras tierras a partir de 1492. Toda la exaltación, la atenuación de lo que significó aquel acontecimiento que desembocó en uno de los las mayores catástrofes de extinción cultural y étnica de la historia de la humanidad.
Por cierto, hay en desarrollo actualmente una campaña de reivindicación de ese acontecimiento. Ahora, cada día poniendo todas las baterías desde los factores imperiales y sobre todo desde España, sobre todo la derecha, celebrando la hispanidad. Ese día, el 12 de octubre, que comienza la invasión a este continente, celebrándolo como una gran fiesta cultural. Ahí está una demostración clara, como ese, el comandante Chávez hizo muchísimos ejercicios educativos cuando nos enseñó a leer de manera distinta a Miranda, a Bolívar, como nos mostró, sacó a la luz documentos del Libertador que habían estado puestos a un lado, por ejemplo, como la célebre carta, la serie de cartas con el que Bolívar defiende la dignidad y la soberanía en 1818 ante el representante de los Estados Unidos en Venezuela, donde le dice que aquí está un pueblo dispuesto a jugársela toda, ¿verdad? Y diciéndole a los Estados Unidos, al imperialismo, que con él, con Venezuela, no podrían meterse. Así que, efectivamente, ahí está la demostración de cómo es posible, ¿verdad?, hacer un ejercicio crítico, de lectura crítica de la historia, para poder desbloquear la conciencia y liberar la conciencia histórica. Efectivamente, Pedro, la insurgencia de la conciencia, la insurgencia histórica o la historia insurgente. Fíjense que precisamente, y por eso yo también digo, debemos continuar insistiendo en que nuestra historia es insurgente, porque debemos analizar, estudiar la historia verdadera. Eso no se ha resuelto totalmente, hemos avanzado bastante y vamos a continuar haciéndolo. Fíjense que estoy seguro que poca gente conoce, recuerda que, como yo decía al inicio del programa, el 20 de noviembre, que lo vamos a conmemorar dentro de pocas semanas, serán los 205 años de la Declaración de Emancipación de la Patria que hizo el Padre Libertador en 1818. Eso es poco conocido. Eso no se enseñaba antes en nuestras escuelas, en nuestras universidades. Fue el presidente Nicolás Maduro, siguiendo el legado de Chávez, que declaró el 20 de noviembre de 2018 el Día Nacional de la Historia Insurgente, porque se cumplían ese día 200 años del Padre Libertador haber hecho pública una declaración de emancipación. ¿Por qué? Porque el gobierno español, el imperio español de aquella época, a pesar de todos los años de guerra, a pesar que efectivamente ya éramos una nación independiente, ellos seguían intentando y apoyándose en este caso en otras potencias europeas de la época, como el gobierno británico, intentaban por diferentes vías volver a dominar a nuestra patria, a nuestro continente. Y Bolívar entonces se vio en la necesidad de sacar esa declaración conocida como Declaración de Emancipación de Venezuela en el año 1818, donde el Padre Libertador resalta la importancia de todos los años de lucha y que nosotros somos una nación independiente desde los gritos de independencia de 1810, desde la firma del Acta de Independencia de 1811 y, por supuesto, insistiendo en que nada ni nadie nos sacaría de esa posición. La Declaración de Emancipación de la Patria de 1818 por el Padre Libertador, jefe supremo de la patria de nuestros ejércitos en aquel momento. Poco conocido, y por eso debemos seguir insistiendo, repito, en que estudiemos, analicemos nuestra historia verdadera. No nos dejemos imponer la versión burguesa de la historia, para decirlo de esa manera. Nosotros,
con la conciencia insurgente, historia insurgente. Ya regresamos. Solo la única forma es, bueno, tomando conciencia, y para eso hay que ver, oír bien, interpretar bien, leer bien el mundo, tener conocimiento. El conocimiento nos hará libres. La cultura, la conciencia. El que no sabe es como el que no ve. Y para eso hay que estudiar mucho en los papeles, en individual y en colectivo, y sobre todo en la realidad. Interpretar bien, leer bien la realidad. Estar bien informado, no dejarse envenenar y embasurar por esa mediática burguesa. Seguimos, compatriotas, camaradas, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Su programa La Voz de Chávez, la historia insurgente. Seleccionamos este pequeño segmento, este fragmento de un aló presidente, el número 369, del comandante Chávez, por supuesto, en el 2011, en la parroquia 23 de enero, en Caracas, para seguir insistiendo en la conciencia, en la necesidad de fortalecer conciencia patria, en el rescate de nuestra memoria histórica. Allí está nuestro comandante insistiendo nuevamente en la necesidad de estudiar, de conocer en profundidad todas las áreas del conocimiento humano. Y nosotros insistimos en la historia insurgente. Pero recordemos, el comandante Chávez lo dijo en el primer segmento, en la primera palabra viva. La historia es ese vientre que encierra prácticamente todo lo que tiene que ver con ese conocimiento humano al que hacemos referencia. Porque está la historia de la ciencia, la historia de las matemáticas, la historia de las demás ciencias llamadas fácticas, la historia, en definitiva, que van desarrollando los seres humanos en todo su quehacer. Y tiene que ver entonces lo que es el quehacer del ser humano, lo que va construyendo, lo que va luchando. Entonces la historia es todo eso. Y con Chávez nosotros insistimos, es decir, para ser fieles a su legado, a su mandato. Muchachos, muchachas y todos y todas, estudiemos en profundidad todos nuestros hechos, todas las áreas del conocimiento humano y pensemos en que estamos haciendo efectivamente historia insurgente para descolonizar la memoria, para fortalecer la conciencia. En ese sentido, querido hermano Pedro Calzadilla, ¿cuáles crees tú entonces, siguiendo la línea del conversatorio, que son los mecanismos que debemos utilizar para contrarrestar entonces esa intención que sigue por allí, sobre todo a través de la guerra mediática, lo decía el comandante Chávez en su palabra viva, la que acabamos de ver y oír? La palabra la oímos y vimos al comandante Chávez expresándose, no dejarse embasurar por esa mediática burguesa. Eso sigue presente entre nosotros, es una lucha permanente precisamente y sobre todo por la influencia de los medios de comunicación modernos en manos de la burguesía, en manos de las grandes transnacionales que continúan intentando engañar al pueblo, tergiversar la historia desde la más lejana hasta los tiempos vividos. ¿Cómo hacemos entonces nosotros para contrarrestar lo que tradicionalmente se llama la historiografía dominante globalizada de la burguesía? Pedro, adelante. Sí, mira, Adán, muy importante. Pudiera parecer sencilla la tarea de transformar la conciencia histórica, de liberarla, de desanudar todos esos nudos que configuran una conciencia histórica,
determinada de los ciudadanos y las ciudadanas del pueblo venezolano. Sin embargo, es una tarea compleja, difícil, porque esas ideas, nociones, valores que sobre nuestro pasado tenemos o teníamos la mayoría de los venezolanos, ha sido forjada a través de los siglos y ha sido parte del proceso de poderosísimo de ideologización que la clase dominante logró instaurar como valor cultural. Ya no es simplemente una idea, sino va más allá. Fueron instalados como sentimientos. Y entonces, hacia el conquistador, ¿verdad?, ya no es una lectura solamente de una historia, de un conocimiento, sino que incluso se suscitaron sentimientos de identificación justamente con quienes fueron las cabezas de un proceso de extinción de nuestros pueblos indígenas, ¿verdad?, de buena parte de ellos, ¿verdad?, y el inicio de la resistencia indígena que ocurre entonces. Entonces, no es fácil el trabajo, pero es posible hacerlo y lo hemos estado haciendo. Una gran maquinaria, ¿verdad?, de transformación ha sido puesta en marcha con el inicio de la Revolución Bolivariana. Claro, con avances y retrocesos. La escuela, el trabajo con los maestros, en los medios de comunicación, los libros, los debates, los líderes políticos, que es muy importante aquí, los valores fundamentales y las ideas fundamentales sobre el pasado las transmiten y las inculcan los líderes políticos, desde la política. Por eso Chávez fue el gran descolonizador de nuestra historia. La historia, ¿verdad?, comenzó a ser sistemáticamente liberada y descolonizada con la prédica del comandante Chávez, con su poderío educativo que desplegó a través de sus apariciones con el pueblo. Descolonizar la historia es un desafío que tiene dos escenarios fundamentales y protagonistas diversos: la escuela, el sistema educativo y los medios de comunicación. Un tercero, la organización popular. Y los protagonistas son, ¿verdad?, y deben ser, sobre todo, los liderazgos que en los distintos niveles tiene el pueblo venezolano hoy desplegado por el país. Por eso la tarea importante de los cuadros del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los distintos partidos que sostienen el proyecto de transformación del proyecto nacional Simón Bolívar. Es allí la primera responsabilidad. Por eso la tarea de formación importantísima en las filas y en los cuadros de los partidos políticos de la Revolución Bolivariana. Totalmente de acuerdo, Pedro. Efectivamente, debemos seguir insistiendo en el papel del pueblo organizado y consciente. El poder popular que por supuesto está conformado por las familias venezolanas en cada comunidad, que de una manera organizada y consciente, entre otras cosas, deben seguir vigilantes, haciéndole seguimiento a la labor educativa que se desempeña en las escuelas bolivarianas, en los liceos bolivarianos, incluso en las universidades bolivarianas, fundamentalmente, que hacen vida en su territorio. Una labor de seguimiento importante para coincidir con lo que menciona Pedro en esos compromisos que tenemos todos y todas para seguir construyendo socialismo, para continuar insistiendo en la necesidad de estudiar, de analizar la historia verdadera, es decir, practicar, ser militantes todos y todas de la historia insurgente. Ojo pelado, que no se nos sigan infiltrando en nuestros centros educativos de todos los niveles la historia dominante globalizada, la historia burguesa, la historia tergiversada que busca
engañar al pueblo, que busca en definitiva seguir colonizando mentes. Nosotros, Historia Insurgente, para descolonizar la memoria, para crear conciencia patria, revolucionaria, socialista. Ya regresamos. Bien, compañeros, compañeras, llegamos al último segmento de su programa La Voz de Chávez. Y bueno, Pedro, para que nos rinda el tiempo, te pregunto inmediatamente, teniendo en cuenta la reflexión que hacíamos terminando el segmento anterior, ¿tú consideras que efectivamente en estos años de Revolución Bolivariana hemos avanzado en ese sentido que comentábamos ya entonces de la lucha contra las intenciones de la historia burguesa de continuar engañando, de continuar tergiversando la historia verdadera? Es decir, podríamos nosotros en este momento, Pedro, estar seguros que, aunque hace falta cosas por hacer, estamos en nuestros centros educativos enseñando una historia insurgente. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Pedro? Adelante. Bueno, Adán, es una buena pregunta, problemática pregunta, interesante pregunta, que suscita una reflexión que nosotros hacemos constantemente entre los militantes de la historia insurgente. Así nos llamamos, militantes de la causa de la historia insurgente, que es la causa de la identidad, del patrimonio de Venezuela. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Qué tan acertado ha sido lo que hemos hecho? ¿Cuánto nos falta? Eso está, digamos, en el centro de nuestro debate. Yo, a la hora de hacer estos balances, siempre insisto en que, bueno, retomando lo que te decía antes, la complejidad de esto. Esto está instaurado en los tuétanos. Las miradas colonizadas funcionan, ¿verdad?, dentro, muy dentro, y transformarlos es complejo. Sin embargo, es muchísimo lo que se ha hecho, muchísimo. Yo no dudo que hoy en día haya una gran conciencia en todos los ámbitos educativos de que las cosas ya no son como antes. Aunque todavía algún maestro pueda repetir de manera casi a veces inconsciente que el 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, porque lo hemos visto, 12 de octubre es el Día de la Resistencia Indígena cuando se produjo el descubrimiento de América, es decir, está dando el concepto y en sí mismo está la contradicción. Eso refleja muy bien, ¿verdad?, la batalla que hay al interior de la conciencia histórica. Está la vieja y está la nueva, pugnando, como está lo viejo y lo nuevo pugnando en nuestra revolución, en la sociedad venezolana, perviviendo valores viejos y nuevos, individualismo, ¿verdad?, con solidaridad, y así en todos los ámbitos. Entonces yo diría que lo más importante que ha ocurrido en este tiempo es haber logrado sensibilizar al pueblo venezolano en la existencia de un ámbito, en la existencia de una realidad histórica que no es exactamente como se nos había contado. Ya eso es un gran logro. Primero, el interés, que el pueblo venezolano se interese, más allá de una estatua, en los hechos de la historia. Ese es el primer elemento. Luego, saber que sobre la historia puede haber versiones distintas. Ya el hecho de que sepamos que un mismo hecho puede ser interpretado de manera distinta, es decir, que el 12 de octubre de 1492 pueda ser mencionado como un día en que comienza la civilización, pero puede ser interpretado también como un día en que comienza una invasión y la destrucción y el asesinato y la muerte de 100 millones de personas. Eso, digamos, ya es un gran logro. Ahora, el surgimiento de las nuevas ideas, de los nuevos valores,
está en desarrollo. Avanza y retrocede en la medida en que avanza y retrocede el surgimiento de una nueva conciencia. Yo soy optimista. Yo creo que no hay nadie que pueda detener ya la obra hecha, comenzada por Chávez, continuada con el presidente Nicolás Maduro, ¿verdad? Que además es también un gran conocedor y estimulador. Hace poco, con motivo del 12 de octubre, hizo un llamado, hizo una actividad extraordinaria en el marco de la Comisión por la Descolonización y la Comisión de la Verdad Histórica. Yo creo que el trabajo hecho apunta, ¿verdad?, hacia la consolidación de una nueva conciencia. No tengo la menor duda que eso es el camino. Ahora, el trabajo no está hecho. Tenemos adversarios muy importantes que están trabajando permanentemente. Hay una maquinaria comunicacional, cultural, de la derecha, de los Estados Unidos, de la antipatria, que trabaja y sigue trabajando. Siguen quienes alegan contra el Libertador, quienes lo criminalizan, quienes lo banalizan, quienes desprecian a Zamora, lo acusan de criminal y de bandolero y de malandro, quienes se burlan de Simón Rodríguez, ¿no?, quienes han satirizado a Cipriano Castro. Allí donde hay nacionalismo, donde hay patria, donde hay pueblo, allí en el pasado, allí van, contra eso van. La derecha, se dice por ahí que la derecha desestima la historia y que no le interesa la historia. No, lo contrario, están siempre atentos, trabajan permanentemente, usan la historia, la manipulan y la convierten en ideología para legitimarse. Lo hacen con su historia, los Estados Unidos, la maquinaria cultural estadounidense, que vuelve y cuenta su historia y la llena de virtudes y cuenta las nuestras también. Por eso nosotros nos toca hacer mucho cine, hacer teatro, crear, recrear, ¿verdad?, nuestro pasado y contar la historia, hacer visible a un pueblo insurgente, como la historia que me has comentado desde el principio. Así es, Pedro, y todos y todas. Hemos avanzado, ya lo decíamos en un segmento anterior, sin ninguna duda. Yo desde aquí te acompaño en ese optimismo, Pedro, y estoy seguro que la mayoría del pueblo venezolano hace lo mismo. El optimismo en todo lo que se refiere a la revolución bolivariana, a los avances, al legado de Chávez. Nada ni nadie nos sacará de este camino. Somos insurgentes y por lo tanto militamos en la historia insurgente, el rescate de nuestra memoria histórica para crear conciencia, para fortalecer conciencia patria, conciencia revolucionaria. Bueno, Pedro, lamentablemente llegó el momento del por ahora. ¿Qué le dices tú a nuestros usuarios y usuarias para que continuemos en este camino de construcción socialista? Adelante, camarada. Bueno, se fue rápido el tiempo, Dan, gracias de verdad por la invitación. Siempre importante y valioso hablar de historia, ¿verdad?, en los medios de comunicación, de la tarea que tenemos en este sentido, crear conciencia. Este año quería aprovechar, recordar antes de despedirme, que este año tenemos varios acontecimientos que llegan a sus 200 años de existencia. Ahora, hace poco participamos en el bicentenario de la entrada de Bolívar al Perú, imagínense. Y ahora, en breve, el bicentenario de la liberación de Puerto Cabello, que ocurrió en 1823. Y hay una muy importante que nos toca reflexionar, sobre la que nos toca reflexionar y se van a hacer muchas actividades, es el bicentenario de la doctrina Monroe, que es ahora en los primeros días de diciembre, 3 de diciembre, si no recuerdo mal.
ahí nos toca a nosotros recordar y analizar la existencia de esa doctrina que ha dado legitimidad ideológica, política, a todo el despliegue imperial de los Estados Unidos en el continente americano, y leer eso e interpretarlo en clave del bolivarianismo, que fue la otra gran doctrina, la liberadora, anticolonial, antiimperialista, que surge paralelamente a eso. Bolivarianismo versus monroísmo, querido compañero Adán. El año que viene sigue el bicentenario. Nada más y nada menos que 200 años de la batalla de Ayacucho, la gran hazaña de Sucre y Bolívar y de las tropas liberadoras del continente. Bueno, gracias Adán. Seguimos en batalla y en victoria. Así es, hermano. Gracias por tu participación. Gracias por esas reflexiones liberadoras. Seguimos en batalla y en victoria. Militantes de la historia insurgente. Época bicentenaria, como tú lo has dicho, Pedro. Todos estos años, época bicentenaria, 200 años de nuestras luchas independentistas, cosa que los historiadores burgueses, los militantes de la historia tergiversada, no quieren que se conozcan, que se analicen en profundidad. Nosotros continuamos entonces sin ninguna duda en ese camino, como militantes de la Revolución Bolivariana, como militantes de la historia insurgente. Bueno, compatriotas, camaradas, compañeros, compañeras, amigos, amigas, nos despedimos hasta la próxima semana con la música de los pueblos. Vamos a deleitarnos con uno de los pasajes llaneros que más le gustaban a nuestro comandante Chávez. Motivos llaneros, en la voz de ese otro cantautor, compatriota, camarada, nuestro Vidal Colmenares. Viviremos y venceremos. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana, no se me quitan las ganas de decirte lo que siento. A la llanura pureña, patrona de mis cantares, no hay llano como el de Apure, el Guárico y sus palmares, donde la copla llanera sigue su trucha incansable. Llanura, yo soy tu hijo, llanura venezolana, en mi mente se retrata tu belleza soberana. Cuando voy por tus caminos, la soledad me acompaña, le presto mucha atención al susurrar de las palmas que se mueven con el viento como novios que se aman. Para mi comandante, Hugo Rafael Chávez Frías, que tantas veces cantó esta canción y la seguirá cantando como lo dijo. El rosol de la tarde sobre mi llano coplero borda paisaje de encanto, pinta de gris celestero, nubes de color azul van cruzando el llano entero. Una bandada de garzas va con rumbo hacia el garcero, mientras la noche callada y tiende su velo negro. Adiós mi llano querido, me voy pero pronto vuelo a recorrer tu sabana para avivar tu recuerdo que dejaste cuando vi desde que estaba pequeño. Cuando ando en la lejanía con mis cariños te quiero, fuiste mi mejor escuela en la escuela de coplero. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presentó La voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la
alzará.